Arratsaldeon guztioi, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad de Deusto, a este acto de Deusto Forum, ongi etorriak. En los actos de Deusto Forum queremos dar la oportunidad de escuchar de primera mano voces altamente cualificadas en ámbitos de diverso interés social. Voces que nos inviten a la reflexión, al diálogo y la adquisición de conocimientos sobre aquellos retos a los que nos enfrentamos actualmente como sociedad. Acorde con este propósito, es un honor contar con la participación de una relevante personalidad en el estudio del Antiguo Testamento y pionera en la incorporación de una perspectiva crítica de género en la lectura del mismo, la profesora Intraut Fischer. No sé si he pronunciado bien el primer nombre, que es complicado. Hay quien puede considerar que este acto, la Biblia y las mujeres, plantea una temática muy restringida a un sector minoritario de la población. Y quizá actualmente sea así, pero precisamente uno de los grandes valores del trabajo desarrollado por la profesora Fischer, junto con otras compañeras teólogas, es poner de relieve la concepción de la Biblia como el libro de la cultura occidental y, por lo tanto, la trascendencia de la misma en la comprensión de la sociedad actual, en la esfera política y social, y más específicamente en la configuración de relación entre géneros en Occidente. En este contexto creo que es interesante recordar un texto. Os voy a recordar un texto. Seguramente algunas ya lo conocen. El texto se llama Canción de las Preguntas, que nos remite a esa memoria tan importante de la historia. Dice el texto: Madre, pregunta la hija inteligente, ¿quiénes son tus madres? ¿Quiénes son tus ancestras? ¿Cuál es nuestra historia? Danos un nombre, nombra nuestra genealogía. Madre, pregunta la hija temerosa, si aprendo mi historia, ¿no me enfadaré? ¿No me amargaré como Miriam, que fue privada de su profecía? Madre, pregunta la hija simple, si Miriam yace enterrada en la arena, ¿por qué tenemos que desenterrar sus huesos? ¿Por qué tenemos que apartarla del sol y de la piedra a la que pertenece? La que no sabe cómo preguntar no tiene pasado, no tiene presente, no puede tener futuro sin conocer a sus madres, sin conocer sus iras, sin conocer sus preguntas. Seguramente a veces en nuestras vidas nos hemos situado como hijas temerosas o simples, pero la invitación es clara, ser hijas inteligentes porque constituyen potente revulsivo para todas las personas. La memoria nos hace recuperar la historia de tantas mujeres que han sido, son y serán referentes de nuestras vidas y de la historia sagrada. Hace un tiempo, una amiga escribía que al igual que la sirofenicia que entra en la casa donde Jesús se halla y se abre paso a través de la tendencia cultural, ponía entre comillas masculina, de separar y de aislar, de trazar límites exclusivos, las mujeres hemos entrado en la casa de la formación y las enseñanzas teológicas, de la que habíamos sido excluidas durante siglos. Pero silenciamiento y exclusión de las mujeres es solo una cara de la historia. La otra cara la forma una memoria peligrosa de mujeres profetas y maestras del cristianismo primitivo. Tiempo para hacerse preguntas como hijas inteligentes. La oportunidad de contar con la profesora Fischer en Deusto Forum se produce gracias a su participación en el simposio del proyecto editorial internacional La Biblia y las mujeres, que se está celebrando estos días en la Universidad de Deusto de la mano de la Facultad de Teología. Hablamos de un proyecto que se centra en temas bíblicos relevantes desde una perspectiva crítica de género, con especial atención a las figuras bíblicas femeninas y a las mujeres que a lo largo de la historia han hecho exégesis de la Biblia. Iniciado en el 2003, los volúmenes realizados se han publicado simultáneamente, ahora comentábamos, en alemán, inglés, italiano y castellano, y la colección llegará a su fin en fechas próximas, con la preparación del último volumen, el 21,
dedicado a presentar las nuevas corrientes exegéticas desde una perspectiva interdisciplinar, así como una serie de ejemplos de la recepción de la Biblia en la cultura contemporánea. Y sin más dilación, invito a tomar la palabra a nuestra profesora de Deusto, Lidia Rodríguez, así como a nuestra ponente invitada, Intron Fisher. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Antes de empezar mi presentación, les recuerdo que tienen unas tarjetas en sus asientos, así que les animo que a lo largo de la presentación de la profesora Fisher pues vayan escribiendo las preguntas. Tenemos a dos ayudantes que muy amablemente irán tomando buena nota. Simplemente levanten la mano con la tarjeta y se les recogerá la pregunta. En 2022, el Gobierno del Estado de Utah aprobó una ley que prohíbe la presencia de libros considerados pornográficos o indecentes en la escuela. Cualquier libro que contenga descripciones de excitación sexual explícita del tipo que sea puede ser retirado si algún padre o alguna madre así lo solicita. Y la mayoría de los libros prohibidos hasta hace poco, pues trataban en su mayoría, como pueden imaginar, pues temas de educación sexual, cuestiones de género, etc. Sin embargo, esta medida fue aprovechada por un padre de familia que denunció que precisamente la Biblia debía ser excluida de las escuelas, porque consideraba que es un libro inapropiado por su contenido sexual y violento. El demandante argumentaba en diciembre de 2022 que las escrituras judeocristianas narran incestos, violaciones, ejemplos de prostitución, por lo que la consideraba altamente pornográfica. Y a comienzos de este junio de 2023, un comité aprobó, efectivamente, que la Biblia debería ser retirada de manera inmediata en el distrito escolar de Davis, en el estado de Utah, en los niveles de infantil y primaria. Eso sí, los estudiantes de secundaria podían seguir teniendo al alcance de la mano la Biblia. Más allá de lo rocambolesco que supone esta situación y de esta polémica que tiene muchos tintes surrealistas, creo que podemos descartar un dato que sospecho preocupa a muchos y a muchas de los que nos hemos congregado en esta tarde. La Biblia se ha vuelto un libro problemático en las sociedades secularizadas y tanto o más aún en la conciencia de millones de cristianas y de cristianos en el mundo que siguen considerando que la Biblia es un libro relevante para el aquí y para el ahora de su existencia. Por eso tenemos entre nosotros esta tarde a alguien que no me cabe duda que va a iluminar y va a guiar sin duda a través de estos vericuetos de problematicidad de la Biblia a la luz del proyecto de investigación que se nos acaba de presentar. La figura de Intron Fisher en el ámbito de los estudios bíblicos no necesita presentación. Estamos, perdónenme la expresión, ante una vaca sagrada. Biblista austríaca, ha sido hasta hace bien poco profesora en el Instituto de Estudios Bíblicos de Antiguo Testamento de la Facultad de Teología Católica de la Universidad de Graz, en Austria. Su currículum resumido ocupa nada menos que 49 folios, así que no se preocupen, no se lo voy a leer y esta es la versión resumida. Pero solo me atrevo a citar algunas de las últimas publicaciones relacionadas con el tema que nos ocupa esta tarde y permítanme que traduzca los títulos del alemán al castellano, primero porque es una pedantería y segundo porque resultaría irrelevante. En el 2017 tiene, por ejemplo, la publicación Relación entre géneros. En el 2018, entre sus muchas publicaciones, tiene títulos tan sugerentes como los siguientes. ¿Refleja la tradición bíblica únicamente a los hombres y su perspectiva masculina? Otro título del mismo año, Raquel y Lea construyeron todo Israel. Rebeca hizo posible una identidad común. Y un último título más de este año 2018, el libro de Ruth, sobre mujeres capaces, refugiadas económicas e integración. Al año siguiente, entre otras muchas, publica Mujeres en los libros proféticos de la Biblia hebrea. Violencia sexual y violencia sexualizada. ¿Qué podemos aprender de la Biblia?
construcción, tradición y transformación de la profecía femenina. Y la última que les quiero citar, porque quiero dar paso a la profesora Irmtraut Fischer, es Susana, la mujer fiel a la Torá, no se avergüenza de su desnudez. Susana sin vergüenza en el contexto de la pintura occidental de 2021. En unos instantes ustedes van a poder comprobar no solo su sólida formación, su gran erudición bíblica, sino también la capacidad que muestra de apasionarse y apasionarnos con un texto, la Biblia, que todavía tiene mucho camino por recorrer en la cultura occidental y en la conciencia de las personas creyentes. Irmtraut, bienvenida, muchas gracias por tu presencia en Deusto Forum. Te escuchamos con atención. The floor is yours. Muchísimas gracias por la invitación, pero también por poder presentar nuestro proyecto. Gracias por la presentación, ha estado muy bien y especialmente muchísimas gracias por organizar esta conferencia tan preciosa. Este es el objetivo que nosotros tenemos aquí en Bilbao y que es la 21ª conferencia del proyecto sobre la Biblia y la mujer. Esto es un proyecto enorme que las conferencia va a acabar aquí, o el proyecto va a acabar aquí en Bilbao, con lo cual estamos contentísimos de estar aquí para hablar de este tema. Es la última conferencia de un proyecto de enorme envergadura. Son 21 conferencias que se han celebrado. Esta es la última de las conferencias, puesto todos los tomos que se van a publicar han sido preparados en cada conferencia y los autores lo que están haciendo es debatiendo todas sus tesis, todos sus artículos y también les inspira el debate que llevan a cabo con sus compañeros y compañeras. Entonces, se trata de un proyecto de trabajo en red, puesto que de esta manera conoces a otros investigadores en tu campo y además es distinto cuando lees un libro si conoces al autor, y es un proyecto de trabajo en red por una parte, pero por la otra también es una especie de control de calidad, tal y como decimos hoy en día, puesto que lo que vamos a hacer es mejorar los artículos y la discusión, etcétera, etcétera. Y ahora estamos preparando el último volumen de las nuevas tendencias que se han detectado, con lo cual tiene que ser el último volumen de un proyecto tan grande. Pero estamos trabajando ahora llevamos a cabo una conferencia en diciembre de 2006 en Nápoles, que fue la primera conferencia cuando se reunieron todos los editores. Y también hemos debatido cómo se puede crear un catálogo, cómo se puede hacer esta labor, cómo se puede organizar este tipo de trabajo y cómo se podría dividir por diferentes épocas de la historia. Entonces voy a presentar algunos ejemplos de lo que hemos hecho. Ahora, al término del proyecto, es posible que podamos decir que han sido más de 300 investigadores de todo el mundo que están participando en este proyecto. Somos, de hecho, bastantes más, sin contar a todos aquellos que están trabajando para nosotros en las conferencias, donde, bueno, también querría dar las gracias al equipo organizador que está con nosotros, así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Es un proyecto enorme como tal. Este proyecto de la Biblia y la mujer lo que va a hacer es crear una recepción justa en cuanto a género de la historia del texto bíblico. ¿No me oís? ¿Mejor ahora sí? Sí, mejor, gracias. Entonces, como digo, es una historia que es justa con el género, no solamente con la Biblia cristiana, pero también tenemos la Biblia hebrea.
es decir, los 3 libros sobre el canon hebreo, y también está la Biblia cristiana. Y en este concepto tenemos la Biblia hebrea como la base de la Biblia, y el Nuevo Testamento tenía 2 volúmenes, 2 tomos con los evangelios, y eran escrituras nuevas, escrituras sagradas nuevas, pero por otra parte se trataba de una historia de recepción, que es la definición que utilizó de la Biblia. Y al tomar la Biblia hebrea como base, podemos concretar o aclarar la historia de esta recepción, especialmente lo rabínico. Bueno, pero también centramos nuestra atención en la Edad Media, que fue una época tremendamente importante y donde España, desde luego, tiene una investigación riquísima en este campo. Así que es una historia de la recepción que tiene que ver con la cristiandad, el cristianismo y el judaísmo. Y después de la liberación también tenemos artículos dentro de otros volúmenes, entonces no se trata de un volumen especial, ni mucho menos. Esta historia de la recepción aborda varios temas. En primer lugar, tenemos que ver cómo las mujeres leían la Biblia a lo largo de toda la historia. Bien, si pensamos en nuestra tradición y si pensamos en lo que tenemos en nuestras bibliotecas, algunas veces estamos bajo la impresión de que las mujeres nunca leían la Biblia o que la leían únicamente para sus niños, se lo leían a sus hijos en el hogar, pero esto no es el caso que se daba. Pero lo que interpretaban las mujeres no se encuentra dentro de la tradición oficial. La tradición oficial lo hacía el clérigo, eso estaba claro, que lo estipulaba él, y no había ninguna mujer hasta hoy en la Iglesia Católica. ¿Qué es la tradición y qué es lo que no es tradición? Esto lo deciden los varones. En todas las épocas las mujeres han interpretado la Biblia, aunque se piense lo contrario. Y yo diría que al final de esta larga singladura de la historia de la recepción tenemos pruebas, tenemos evidencia e incluso tenemos algunos archivos, como por ejemplo en Nápoles creo que tienen algo así como 400 archivos de las monjas en los conventos o en los monasterios, pero algunos de estos ficheros o estos documentos no se han tocado jamás. Así que quedan muchísimas cosas por explorar. Y realmente lo que sí que podemos decir, que lo que es la tradición y lo que se presenta o lo que se ha planteado como la historia de la recepción, que solamente es la mitad de la historia, la mitad de la narrativa histórica. Y lo que estamos haciendo con nuestro proyecto, no estamos ahora creando una historia de la mujer, sino que lo que está claro que esta historia de la mujer tiene que cambiar toda la historia como tal. No se trata de una historia separada o independiente, sino que las mujeres siempre han estado presentes en la sociedad, pero quedaban separadas de acuerdo con la tradición, pero formaban parte de la sociedad y también han influido sobre la sociedad y también han influido sobre la Iglesia. Y no solamente la figura de Santa Clara de Siena, pero hay muchas mujeres que han ejercido una influencia a través de su interpretación bíblica, han influido sobre las iglesias y también sobre la sociedad. Y esto es algo que vamos a intentar corregir. No solamente vamos a intentar corregir la tradición oficial o lo que se plantea como tradición oficial, sino que también decimos que se trata de algo que se tiene que volver a escribir, se tiene que reescribir. Esto es en base a estos nuevos hallazgos que hemos visto en estos volúmenes.
se trata de la historia de la recepción, de cómo las mujeres leían la Biblia y también cómo se entendían las figuras bíblicas y también cómo se entendía el papel de la mujer en la Biblia. Y, por ejemplo, en la Iglesia, hasta ahora, en nuestro país o en los sermones en alemán los domingos, bueno, se leen los textos del Génesis, pero estamos leyendo textos en los que un hombre siempre está en el centro, es decir, la figura principal se cierne sobre el personaje masculino en ese relato. Pero en los textos que no se leen están las mujeres, pero no se leen. Lo único que hacen es leer los martes, los lunes y no hay nadie en la iglesia. Pero el domingo, cuando se da el sermón, solamente hay figuras de varones, o casi siempre son varones. Y esto sigue. Es decir, que únicamente tienen importancia las figuras masculinas y no así las femeninas. Bueno, esto no fue lo mismo en todas las épocas y tampoco, digamos, se ha utilizado el mismo planteamiento, puesto que los planteamientos alegóricos que tenemos de la época medieval, las figuras femeninas eran muy prominentes y representaban a la Iglesia, por ejemplo. Pero también tenemos figuras destacadas que eran leídas en otras épocas más que lo que se hace en la actualidad. Y también libros que casi se han abandonado por completo en las iglesias, como por ejemplo los Salmos, que fue uno de los libros más destacados en la historia medieval, por ejemplo, el libro de Salmos, y ahora nadie lee este tipo de cosas en la iglesia. Así que es una historia de recepción de una serie de figuras bíblicas y también se trata de una historia de recepción de una serie de temas que son relevantes y especiales para el género. Y, por ejemplo, tenemos el caso de la homosexualidad. Hasta ahora, hasta la fecha, se decía que cuando se abordaba este tema, que sí, la Biblia dice, bueno, no es así realmente, puesto que solamente hay una pequeña ley que se refiere a ello y que es la ley sagrada de Levítico, y no hay ninguna otra ley que cite este concepto, pero la Biblia sí. De nuevo, son una serie de temas relevantes que siempre se argumentan en base a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, si está el tema del oficio y de la pureza. Esto lo tuve en mi iglesia, en la Iglesia Católica, hasta el Segundo Concilio del Vaticano, que fue una ley muy importante, lo puro y lo impuro, que se discutió hasta ese Segundo Concilio. Y si tú parías a un bebé, no podías entrar a la iglesia antes de pasar por antes de recibir una bendición para que pudieras volver a la iglesia. Era una especie de proceso de purificación. Así que tenemos una serie de cuestiones que son relevantes para el tema del género. Y desde la creación de los textos hasta la actualidad, si os queréis unir a nosotros mañana mismo, quiero decir, en el programa aquí, podéis ver cuál es la página web de la universidad, entonces podéis venir mañana. Estaremos trabajando aquí hasta la 1 y esto estará abierto a todo el mundo para que se pueda incorporar si lo desean. Pero ¿por qué necesitamos un proyecto de este tipo? El género, sigue habiendo un sesgo que sigue estando omnipresente y no solamente en la iglesia, eso está claro. La discriminación de
todos los no varones y los no heterosexuales en la sociedad es algo que se está produciendo, o por lo menos en casi todas las sociedades occidentales. Pero digamos que la realidad nos muestra justamente algo que es muy diferente. Y ahora con el populismo de la derecha sí que corremos el riesgo de que volvamos hacia atrás y que tengamos efectos perniciosos. Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el efecto económico, el tema salarial de género. Yo no sé lo que pasa en España, pero desde luego en mi país, en Austria, esta brecha salarial es superior al 20%. Es decir, las mujeres en el mismo puesto están ganando un 20% menos que lo que pueda ganar un varón. Y en la economía está totalmente claro que la gente lo considera normal. Y durante años hemos estado pidiendo igualdad salarial, pero sigue sin funcionar. Y después está la esfera política. Tenemos la subrepresentación en puestos culturales y políticos claves. Solamente hay que echar un vistazo a las fotografías del G20 o de ese tipo de organizaciones, que hay 5 mujeres y menos, incluso menos en algunas de las reuniones, y tampoco están ocupando los puestos más altos. Es decir, que no hay una misma representación de hombres y mujeres. Y también la falta de seguridad. Si pensamos, por ejemplo, en el femicidio, las mujeres son asesinadas por sus compañeros, y esto es un gravísimo problema en nuestra sociedad en la actualidad. O bien tenemos el acoso de las personas queer. Tampoco gozan de la misma seguridad que un heterosexual, un varón heterosexual. Y es otra situación que la gente se ve obligada a vivir, no solamente en la ciudad, pero también en otros contextos. Y después está la política regional, o la falta de espacios idóneos para las mujeres en las ciudades. Este espacio abierto, ¿qué es? ¿Para hombres o para mujeres? Así que tenemos que decir que seguimos teniendo este sesgo de género. Y después tenemos el efecto sobre la atención sanitaria. Tenemos medicina de género. Toda la medicina se prueba en jóvenes hombres, pero no en mujeres jóvenes. Entonces, aquí seguimos teniendo un sesgo de género. Y estos son unos pocos ejemplos nada más. Con lo cual, el sesgo de género sigue estando omnipresente. Y tal y como acabo de decir, en el caso de la Biblia, ese libro, el libro que más se ha traducido, el libro que más se ha leído también a lo largo de la historia. Y aún así, esto sigue influyendo sobre todos estos conceptos. Y tenemos que tener en cuenta qué es lo que significa la Biblia para aquellas personas que son totalmente seglares. Pero bueno, esto es especialmente prevalente en el caso de la política de derechas, que funciona mucho en estrecha colaboración con el catolicismo y con el evangelismo y también algunos protestantes, y esto tiene un impacto enorme sobre la sociedad y no solamente en las comunidades religiosas. La Biblia como referencia de la jerarquía de género, los argumentos a favor de la discriminación casi siguen sin ninguna variación en la actualidad. Y esto no solamente tiene que ver con el contexto católico de donde provengo yo, sino que es más visible, puesto que tampoco tenemos, las mujeres no se les permite que sean sacerdotes. Esto fue, en fin, algo que surgió de Juan Pablo II. Él manejaba la idea de que las mujeres no eran capaces por su naturaleza.
y esto significaba que el género masculino es más relevante para la salvación, pero no así el otro género. Y esto sigue estando presente. Así que no solamente tenemos un impacto muy grande en este tipo de comunidades, pero también las artes y los medios de comunicación están llenas de referencias bíblicas que contienen muchísimos sesgos. Bueno, si tienes una figura femenina desnuda y con una manzana, está claro, si está en un jardín, está claro que eso tiene que ver con la seducción. Y también podrías promocionar tus productos utilizando esa imagen. Y era un código cultural, o se ha convertido en un código cultural. No es la Biblia lo que aparece en primer término, sino que son los medios de comunicación y las artes, y especialmente estamos manejando aquí ciertos códigos culturales. La ley es muy importante también en cuanto a igualdad y bueno, la igualdad de todas las personas de la comunidad LGBTIQ, que decían que la Biblia iba en contra de ellos. Y en el volumen 8.1 tenemos un artículo monográfico que tiene algo así como 80 páginas, es un artículo de 80 páginas donde se detalla un planteamiento filósofo que hace un repaso de cuáles son aquellas leyes que en Europa se refieren a las mujeres en todo el siglo, en todo ese siglo. Puesto que solamente puedes entender qué es lo que pueden conseguir a través del movimiento en favor de las mujeres siempre y cuando conozcan las leyes. Y en Europa, en aquel momento, en el momento de la colonización o de las colonias, era una ley que no favorecía para nada. Así que es un artículo enorme, es un artículo precioso que habla únicamente sobre la ley y también lo que hacía o cómo se utilizaba la Biblia, y decía que las mujeres no eran capaces de hacer tal o cual cosa, lo recalcaba, y que tampoco podían disfrutar todos los derechos que disfrutaban los varones. Después está el concepto de la feminidad y el rechazo de la homosexualidad y de los conceptos de géneros no binarios. Siempre se han asociado a la Biblia, y en la argumentación, si estás en contra de todo esto, entonces en todos los volúmenes también hay ejemplos de estereotipos de género transgresores, y tenemos estas transgresores de lo binario en todas las épocas de nuestra historia, y no es un caso nuevo, no es una cuestión nada nueva, sino que siempre ha estado por allí, pero nunca se ha definido como tal. Pero sí que lo hemos encontrado en la Biblia. En la Biblia también aparece esta ley, y si quieres prohibir algo, está claro que en la sociedad tienes este tipo de mala conducta, si no, bueno, se contempla como mala conducta, y de ahí que se quiera prohibir, no es una cuestión nada nueva. Y siempre se ha dicho que en algunos textos bíblicos se habla de otros conceptos que son de aplicación a las mujeres y que únicamente abordan la orientación heterosexual. Entonces, estos son los 4 lenguajes con los que estamos trabajando, y realmente tenemos aquí una serie de editores muy famosos, edición de Verbo Divino, por ejemplo. Estos son los tomos que se han publicado en el idioma español. Y después hay una versión en inglés que están en la Sociedad de Literatura Bíblica, y esta es una de las sociedades más importantes a nivel internacional para la investigación bíblica. Y después la versión alemana
Son 16 los tomos que se acaban de publicar. Pero bueno, voy a hacer un repaso muy rápido, tampoco voy a entrar en todo el detalle porque sería demasiado tedioso. La Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Son 4 volúmenes que se han publicado en 4 idiomas. El Nuevo Testamento, bueno, con todas las cartas, todo esto con un poco de suerte se va a publicar este año, aunque ya veremos. Y después tenemos los apócrifos y son textos muy influyentes, como por ejemplo el libro de Sierra, y que fue el libro que, bueno, en el medievo fue el libro que la gente empezó a leer. Fue como el libro de lectura para la Biblia. Aquí tenéis una escultura al otro lado de la ría de Judith. Después tenemos las escrituras tempranas judías y las cristianas. Todo esto se ha publicado en los 4 idiomas. Y después tenemos la interpretación judía. Esto acaba de salir también, esta obra, con la participación de autores españoles, Lorena Miralles Macía, y también está Talmud, y tenemos la Edad Media judía, que se ha publicado en 2 idiomas, y se acaba de publicar la historia de recepción judía, no en todos los idiomas, solamente en hebreo. Tenemos 2 volúmenes del periodo patrístico, que me parece que es sumamente importante, puesto que esta es la base que se ha utilizado también para llevar a cabo la interpretación hasta llegar a la Edad Media. Y esta edad patrística es, bueno, son las primeras obras que hablan sobre el concepto de género y cómo describe también las concepciones o los conceptos de feminidad, cómo se planteaba para aquel entonces, y la segunda obra habla de las figuras bíblicas femeninas. Esto también ha salido, se ha publicado. Y hay aquí una serie de cosas muy interesantes. Hay un artículo en uno de los tomos en el que aparece la correspondencia escrita por mujeres, pero no tenemos la correspondencia que dirigían a los padres, únicamente tenemos las respuestas a estas cartas. Pero está muy bien ver cómo podemos leer estos textos que a menudo es interesante ver cómo leen la Biblia, que también sirve, bueno, también se ve inspirada la técnica de lectura por las mujeres. Y la introducción clásica, que dice, por favor, en la introducción se dice, por favor, enséñame a entender todo esto que estoy leyendo. Y lo que hacen es una interpretación de muy alto nivel de la Biblia. Evidentemente, esto al final viene a ser una especie de código literario a seguir y que tienes que aplicar para, en este caso, atacar a un obispo. Y eran mujeres de un elevado nivel de educación. Y aquí, evidentemente, se manejan ideas para las mujeres sobre cómo deben leer la Biblia. Y después está la Edad Media. Y después tenemos la era o la época más moderna. Y el renacimiento de las mujeres, esto, la última obra de abajo, y esto espero que se vaya a publicar en español. Pensamos que se trata de un volumen muy importante, puesto que aborda la cuestión de la mujer en la Edad Media y de los cambios que se produjeron, y con un poco de suerte se va a publicar. Y después tenemos la época de la Reforma y de la Revolución,
Está la Reforma Católica, la obra sobre la Reforma Católica que acaba de publicarse, también está disponible en español, y después la Ilustración y la Restauración llegará este año, y después tenemos el así llamado largo siglo XIX, y que esto fue un movimiento de mujeres seglares, y estaba claro que ellas sí que tuvieron que leer la Biblia, puesto que la Biblia se utilizaba muchísimo para el concepto de género, y también para aquellas mujeres que no tenían ningún tipo de conexión con una comunidad religiosa tenían que leer la Biblia y tenían que plantear sus argumentaciones en contra. Este es un volumen que yo edité, y tengo que confesar que sentí vergüenza cuando leí todo esto, puesto que vi que lo que yo publicaba en mi artículo, que me parecía que era totalmente nuevo, pero por ejemplo he constatado que Sarah Krinke manejaba unas ideas muy similares solamente 200 años antes que yo, pero no conocíamos este hecho, puesto que esto no forma parte de la tradición, se había olvidado por completo, no se encuentra en la tradición, con lo cual es muy interesante. Y después tenemos los movimientos religiosos de las mujeres en el siglo XIX, y después tenemos los estudios bíblicos feministas en el siglo XX, y en un par de años llegaremos a conocer las tendencias, y ahora mismo estamos debatiendo qué es lo que se está pasando a la hora de abordar la Biblia, y he aprendido muchísimas cosas acerca de todas estas cuestiones, y me parece que la Biblia sigue siendo algo sumamente importante para nosotros, no solamente en lo que se refiere al contexto religioso, pero también por sus citas, o porque se puede utilizar en películas, no solamente películas sobre la Biblia. Y la recepción se ve en la música que se va a comentar mañana, y también en muchas figuras humanas. Bien, la discriminación de género la tenemos en casi todas las religiones, y esto también es un tema sumamente importante que estamos abordando a través de estos libros canónicos sobre las religiones, y tenemos varios artículos que también abordan el asunto del Islam. Ayer tuvimos aquí una presentación sobre esta cuestión, fue un diálogo interreligioso sobre textos bíblicos y cómo se podían leer de otra manera o de una manera idéntica, y también está la discriminación, especialmente en las sociedades conservadoras, o en determinados círculos religiosos seguimos teniendo o vemos que el hecho que las mujeres son más débiles, y con lo cual esto significa que no pueden liderar las comunidades, o que son inmorales, y esto se oye una y otra vez. Así que la discriminación se basa también en conceptos de impureza. Una mujer que está embarazada es algo que también se está planteando, no sé por qué, pero la gente lo está comentando, y especialmente hablamos de su exclusión de posiciones de liderazgo hasta ahora. Y esperamos que las democracias de género seglares se están desarrollando. Y también como miembros de la Unión Europea deberíamos echar un vistazo a dónde se va nuestro dinero. Así que la presupuestación basado en género es un tema que hay que conocer, y desde luego no deberíamos financiar aquellas comunidades religiosas que están en contra de un 60% de la población, que son todas mujeres, y desde luego no son todos varones heterosexuales, con lo cual me parece que esta es una cuestión totalmente abierta que no habría que perder de vista. Bien, entonces yo creo que se necesita una decisión con el efecto de Bilbao, y yo sé que esto no es lo que acogerán todos los ciudadanos de Bilbao, pero bueno, es famoso en todo el mundo, puesto que esto no es una pequeña mejoría, o no es una pequeña mejoría de una ciudad donde se hacía algo, sino que se trataba de un concepto totalmente diferente. Y
No era una mejora de un asunto trivial, sino que se trata de una decisión valiente, y lo que necesitamos son proyectos que tienen mucho coraje. Y yo creo que Bilbao quizás llegue a alcanzar la fama por este efecto de que realmente se están restableciendo una nueva comunidad, y yo creo que nos hace falta tener este efecto también en las sociedades religiosas y también a la hora de leer la Biblia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues es el momento de que planteemos preguntas, reaccionemos a lo que hemos escuchado. Así que les animo, si todavía no han escrito nada, que hagan alguna pregunta, y nuestros ayudantes muy amablemente nos lo harán llegar. Simplemente, por favor, si levantan la mano con la tarjeta, pues es suficiente. Como suele suceder en estos casos, hay una especie de silencio incómodo durante unos segundos hasta que alguien rompe el hielo, así que me van a permitir que yo rompa el hielo, y así nos animamos, mientras tanto, a dar alguna vuelta a la pregunta o al comentario o a la reacción que tengamos ante lo que hemos escuchado en esta tarde. La profesora Emtraut ha afirmado en su presentación: la historia debe reescribirse. Es una de las frases que ha pronunciado. Y la historia en su conjunto debe reescribirse. Le pediría si pudiera ampliar un poco esta idea. ¿De qué modo, o sea, qué es necesario que sea reescrito en la historia desde esta perspectiva de este proyecto? Esta es una pregunta ya de hace mucho tiempo de los estudios feministas. Si tú estás escribiendo una historia separada sobre la mujer, y esta es una historia especial, y no estamos hablando de una historia humana, estamos abordando solamente una parte de la sociedad. Y hay gente que queda fuera. Es un fenómeno como en los colegios. Tienes un capítulo sobre mujeres de la Biblia, y tienes en el libro de religión, tienes libros de texto que se refieren a la religión, pero después aparece un capítulo de la mujer en la Biblia. Entonces tienes profetas, y bueno, tienes a los sabios, a los hombres sabios, y este capítulo sobre cambios bíblicos también lo puedes dejar fuera, pero no es lo mismo, porque lo que tienes que hacer es reescribir las cosas, y tienes que recrear la historia como una historia global, y no solamente como si se tratara de la historia de un 50% de la población o del 40% de la población. Tengo una pregunta en esta misma línea sobre la nueva lectura de la historia. Nos hacen la siguiente pregunta: ¿cuál o cuáles serían, en su opinión, las soluciones que propone para esa nueva lectura de la historia? Y hay dos: a corto plazo, a largo plazo. Estaría contenta con que se hiciera, no sé si a corto o largo plazo, pero con que se hiciera me bastaría. Y ahora, hoy en día, tenemos un efecto clásico de una señora del movimiento pro derechos de la mujer a finales del siglo XIX, Matilda, y que decía que las mujeres estaban también sacando textos, y que eran textos de una alta calidad, pero que estos textos no se estaban leyendo. Y hoy en día esta es una cuestión que se plantea en las ciencias, especialmente en las ciencias naturales. Es decir, que las mujeres están produciendo textos, están también siendo publicadas en las revistas de mucha calidad, pero no se les lee, no se les cita. Así que el factor de impacto de una mujer que está haciendo exactamente lo mismo que un hombre no es tan elevado como sugiere en el caso del hombre. Esto es algo que también se ve en el mundo académico.
Entonces se trata de un asunto a largo plazo, pero hay que ponerlo en marcha. Y yo realmente no siento mucha confianza, no creo que sea fácil de hacer, ni que haya un camino corto, un atajo. Pero si las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, creen que todo está hecho y que podemos apartar del camino la lucha por la igualdad, vamos a ver que va a haber problemas dentro de unos pocos años, especialmente en lo que se refiere a los populistas de derechas. Y me gustaría, si pudiera, comentar algún ejemplo concreto de algún texto, de alguna tradición bíblica que haya tomado demasiado polvo, que haya caído demasiado polvo encima y necesitemos limpiarla para recuperar el sentido del texto. Bueno, hay muchísimos textos, de hecho, que han cambiado, incluso cuando se han traducido. Y he dicho uno de los textos que está en Génesis 3, el texto, por ejemplo, ahí se hicieron cambios, cuando se hablaba del castigo de las mujeres después de su caída. Y Celia Camarano Rodríguez investigó esta cuestión, creo que fue en el volumen número 5, y fue Jerónimo, lo tradujo esta frase y decía que tu deseo femenino, será para tu hombre o para tu marido, y él te tiene que dominar a ti. Y en aquel momento, en los tiempos de Jerónimo, not very common that, or it was not schicklich, it was not convenient that women. No era conveniente que las mujeres tuvieran deseo sexual, solamente eran los varones que tenían deseo sexual, pero no así las mujeres. Así que lo que hizo fue dejar fuera este verso y lo tradujo con un paralelismo, y lo que hizo fue crear una frase donde hablaba del sometimiento de las mujeres, que ahora tenía que ser doble. Y él hablaba del concepto de la potestas, es decir, tú vas a estar bajo la potestad o la potestas. Y potestas no solamente se trata de dominar, el dominar es sometimiento, pero potestas es, bueno, lo sabéis mucho mejor que yo, pero esto es una ley, y después de Jerónimos podemos decir que la Biblia dice que una mujer está bajo la protección legal o bajo la protección legal del varón o de los hombres. Y es así como se implantó, la gente lo vivió de esta manera. En la Edad Media, el término que se utilizaba era vulgata, es decir, que era la versión popular, la vulgata. Y tenemos muchísimas cosas a considerar. Y, por ejemplo, el texto hebreo lo que habla es de deseo sexual de la mujer. Y no habla para nada de la potestas bajo la cual debería estar sometida la mujer. Creo que no tenemos ninguna otra cuestión, ninguna otra pregunta, así que agradezco mucho a los presentes la presencia. Especially thankful to Irmtraut Fischer. Estoy especialmente agradecida a la profesora Irmtraut Fischer después de 2 días y medio de mucho trabajo intenso, que haya logrado mantener la tensión y el entusiasmo para ofrecernos esta presentación del proyecto. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Y ya saben, están cordialísimamente invitados al próximo Deusto Forum. Estén pendientes de las redes sociales donde aparecerá la información en la universidad. Muchísimas gracias.